Ordinario. Ahora sí parece. Muy buenos días. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Profesor Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Iván Madrid, secretario del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Héctor Cárdenas, presidente de este congreso. Copanelistas, invitados especiales, público presente. Me siento muy honrado de la invitación que me ha efectuado el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal para darle algunas palabras con relación a este tema muy importante de la relación existente entre la jurisdicción arbitral y la jurisdicción ordinaria, pero además me siento muy honrado de ser la persona que inicia esta jornada de cierre del día de hoy. Para entrar en materia, en el foro no existe discusión alguna respecto de que históricamente ha correspondido y corresponde al Estado la administración de justicia, la cual ejerce a través del imperio, y de que este ejercicio jurisdiccional garantiza el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, protegiendo el interés público y privado y manteniendo el orden público y la seguridad en la resolución de conflictos. Pero la evolución social y comercial que ha tenido la humanidad ha generado grandes desafíos en la administración de justicia, incrementando de manera exponencial el número de conflictos a resolver con el pasar de los años y generando una mora o rezago en la solución de las controversias que se le presentan, requiriendo el tráfico comercial de una solución de controversias más eficiente y expedita. De los conflictos, a la par de la jurisdicción ordinaria, para resolver y darle mayor dinamismo a la administración de justicia. Estas dos realidades, judicial y comercial, han llevado a albergar como un mecanismo de solución de conflictos, a la par de la jurisdicción ordinaria, el arbitraje para todas aquellas controversias sobre materias de libre disposición de las partes, conforme a derecho, así como aquellas que la ley, los tratados y acuerdos internacionales autoricen. En Panamá, antes de la promulgación del Decreto Ley 5 de 1999, el arbitraje se encontraba inmerso en la legislación procesal, con una injerencia y dominio completamente absoluto por parte del juez con relación a todo el procedimiento arbitral. Hasta ese momento, la autonomía e independencia del arbitraje era completamente nula, al estar sometida en todo momento a la jurisdicción estatal. En 1999, preparando el terreno para el nuevo milenio, Panamá dio un paso importante en materia de solución de conflictos con la promulgación del Decreto Ley 5 de 1999, separando la normativa vigente hasta ese momento inmersa en el Código Judicial, dándole al arbitraje, a partir de entonces, autonomía regulatoria, naciendo así el régimen de la conciliación y el arbitraje y la mediación. La nueva ley arbitral generó un periodo de cambios y aprendizaje en lo que hasta ese momento era conocido como la solución de conflictos, momentos en que el gremio abogadil y los entes de administración de justicia se abocaron a comprender una nueva fórmula de litigar alejada del Código Judicial, de la cual fue difícil desapegarse. No cabe duda que el cambio originado a partir del Decreto Ley 5 de 1999 ocasionó un conflicto y fricción de poderes entre órganos tradicionales de solución de controversias, el órgano judicial y la administración de justicia arbitral, lucha en la cual la judicatura se resistía a reconocer que particulares pudiesen administrar justicia en temas tan sensitivos como la jurisdicción, la competencia y la guarda de las garantías fundamentales de la cual el Estado tiene que velar en los particulares. Tal fue la reticencia a reconocer la autonomía arbitral que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia llegó a declarar inconstitucional la determinación del Tribunal Arbitral sobre su propia competencia, es decir, desconoció por completo el principio competence-competence, que es una de las piedras angulares del arbitraje,
y así también admitió y resolvió en el fondo un número plural de amparos de garantías constitucionales sobre decisiones u órdenes arbitrales, bajo la concepción anterior contemplada en el Código Judicial, previo al Decreto Ley 5 de 1999, que equiparaba a los árbitros a jueces, reconociendo posteriormente que los árbitros no son funcionarios públicos, por lo que sus decisiones no son susceptibles de amparos de garantías constitucionales. Esta fricción pulseada de poder generó la necesidad de revisar nuestra normativa constitucional en materia de administración de justicia, y no fue hasta el año 2004 que se elevó a rango constitucional el reconocimiento de la jurisdicción arbitral y la determinación de la competencia arbitral por el propio tribunal arbitral, estableciéndose de forma expresa en el artículo 202 de la Constitución que el órgano judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca, incluyéndose que la administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley, y que los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. Esta norma es de vital importancia y trascendencia del mundo arbitral, ya que a nivel constitucional se inicia el reconocimiento del arbitraje como una jurisdicción y se le da rango constitucional al principio competence, que anteriormente la Corte Suprema de Justicia había declarado como inconstitucional. Así las cosas, y con el ánimo de zanjar definitivamente roces de poder, solventar vacíos legales, darle una mayor seguridad jurídica al arbitraje y de actualizarlo a las nuevas corrientes, se promulgó la Ley 131 de 2013, la cual clarifica aspectos importantes y propicia una armónica colaboración y convivencia entre la justicia arbitral y la ordinaria. No existe duda que el Decreto Ley 5 de 1999 y ahora la Ley 131 de 2013, al ser normas procesales, tienen un carácter especial, imperativo y de orden público, por lo que una vez que las partes en un negocio jurídico estipulan el arbitraje como una solución de controversias, nace la obligación de ambas de someter el litigio a arbitraje, quedándose vedada su presentación ante la jurisdicción estatal. La Ley 131 de 2013 deja claro el alcance y efecto sustantivo de la cláusula compromisoria arbitral. Esto es, la obligación de las partes a cumplir con lo pactado y formalizar la constitución del tribunal arbitral. De igual modo, la Ley 131 establece el alcance o efecto procesal que consiste en la inmediata declinación de la competencia por parte del tribunal judicial a favor del tribunal arbitral. De este expediente, donde se plantea la controversia sobre la cual las partes hayan pactado el arbitraje como un método de solución de conflictos. Así, el juez o el tribunal ante quien se pretende el ejercicio de la acción rechazará de plano la demanda sin más trámite, enviando de inmediato a las partes a arbitraje en la forma que ha sido convenida por ellos en la cláusula arbitral, siendo extensible tal alcance o efecto a los entes administrativos que resuelven controversias conforme lo establece el artículo 17 de la Ley 131. Esto viene a zanjar también una distinción con relación a que el arbitraje no solamente genera un efecto a nivel jurisdiccional, sino que también genera un efecto a nivel administrativo. Interesante resulta la aplicación de esta norma en atención al momento procesal en que el juez o la autoridad llega a tener conocimiento de la existencia de una cláusula compromisoria arbitral, ya que solamente la actuación procesal de las partes es la que determinará el momento en el que el juez tenga conocimiento de la existencia de esta cláusula compromisoria arbitral. No podemos perder de vista que nuestro Código Judicial no exige la presentación de pruebas con la demanda más allá de las que tienen un carácter relativo a la legitimidad de la parte accionante, en este caso sería el poder, o las certificaciones de existencia, vigencia y representación de las personas jurídicas que forman parte del proceso. Por lo que en una etapa tan inicial como la presentación de la demanda es poco probable que el juez o la autoridad vaya a tener el conocimiento de la existencia de una cláusula compromisoria arbitral. Muy probablemente esto va a ocurrir en un momento muy posterior, probablemente al momento en que se presenten las pruebas, o más allá aún, cuando se tenga que practicar, cuando se incorporen al proceso, ya sea vía prueba de informe, prueba de inspección, diligencia exhibitoria o peritaje, documentos como sería un contrato en el que exista una cláusula compromisoria arbitral.
Pero puede darse también el caso de que en ese momento el juez o la autoridad no reconozca la existencia de esta cláusula, sino que esto puede ocurrir posteriormente al momento de valoración de pruebas. Pero si aún vencido el momento de valoración de pruebas, todavía no se ha reconocido la existencia de cláusula compromisoria arbitral, esto puede ocurrir en un momento posterior, al emitir la sentencia o al presentarse los recursos, o incluso puede darse en estados muy posteriores, como en la resolución de una apelación o inclusive al resolverse un recurso de casación. Momento en el cual, sin duda, el juez, al advertir la situación de la existencia de una cláusula compromisoria arbitral, determinará que no tiene jurisdicción ni competencia para resolver el conflicto, y a partir de ese momento va a tener que declinar la jurisdicción y competencia al arbitraje, y las actuaciones que se hayan llevado hasta ese momento generarán la sanción de nulidad absoluta de lo actuado. Y es que no podemos perder de vista que nuestra Constitución política consagra el arbitraje como una jurisdicción en la cual el tribunal arbitral decide sobre su propia competencia, por lo que ante la existencia de la cláusula compromisoria arbitral, la jurisdicción ordinaria carecería de jurisdicción absoluta para resolver la competencia. En igual sentido, nuestro Código Judicial consagra la distinta jurisdicción como una causal de nulidad común a todos los procesos, la cual es absoluta y puede ser alegada por cualquiera de las partes como un incidente dentro del mismo proceso o mediante un recurso de revisión, pudiendo el juez en todo momento declararla de oficio en el momento que la advierte. Por ello, aun cuando ninguna de las partes haya advertido la existencia de la cláusula compromisoria arbitral, tal omisión no puede ser interpretada como una prórroga de la competencia, toda vez que el arbitraje constituye una jurisdicción dentro de la cual se determina su propia competencia. Si bien es cierto que pueden prorrogarse las competencias todas las personas que son hábiles para comparecer en procesos, por sí misma, conforme establece el artículo 245 del Código Judicial, no se puede perder de vista que la prórroga es expresa cuando el contrato o el acto ulterior, las partes designan claramente al tribunal al cual se someten, fijándose así privativamente la competencia del tribunal escogido por las partes, conforme al artículo 248 del Código Judicial. Siendo un claro ejemplo de ello la cláusula compromisoria arbitral, la cual, repetimos, no establece solo la competencia, sino más importante aún, establece la jurisdicción abocada a resolver el conflicto. Por ello, no debe entenderse que por el solo hecho que las partes no hayan invocado la existencia de la cláusula compromisoria arbitral en la jurisdicción ordinaria es razón suficiente para que se considere que se ha prorrogado o anulado una competencia arbitral, puesto que esto sería tanto como atribuirle de hecho una nulidad a la cláusula compromisoria arbitral por el comportamiento procesal de las partes, lo cual constituiría un desconocimiento del efecto sustantivo y procesal dispuesto en la Ley 131 de 2013 y del artículo 202 de la Constitución Política. Así, las partes que hayan pactado la solución de su conflicto ante la jurisdicción arbitral solo podrán librarse del arbitraje mediante la misma fórmula en la que se incorporaron a este. Esto es, la autonomía de la voluntad de las partes. Así, para que una de las partes o ambas partes puedan volver a la jurisdicción ordinaria al haber pactado previamente una cláusula compromisoria arbitral, tendrán que, mediante esa misma autonomía de voluntad de las partes, modificar el acuerdo arbitral y decir que a partir de ese momento toda controversia se va a manejar a través de la jurisdicción ordinaria. Es decir, solamente la autonomía de la voluntad de las partes nos lleva al arbitraje o nos saca del arbitraje. Al respecto, resulta interesante lo dispuesto en el artículo 1414 del Código Judicial, norma que fue derogada mediante el Decreto Ley 5 de 1999, que, respetando esto que acabo de mencionar, decía: de común acuerdo pueden las partes desistir por escrito del arbitraje antes de iniciarse el proceso. Norma que, repetimos, se encuentra derogada, pero cuyo espíritu se mantiene vigente a nivel arbitral a través de la autonomía de la voluntad de las partes. Al haber realizado este recuento histórico, pasaremos entonces a hablarles de las particularidades del arbitraje. La Ley 131 de 2013 es clara al disponer que no es incompatible con la existencia de un acuerdo arbitral
ni se entenderá como una renuncia a este convenio el hecho de que se concurra ante la jurisdicción ordinaria antes o durante un proceso arbitral a solicitar la adopción de medidas cautelares y o provisionales por parte de un tribunal judicial. Así, es dable la petición y concesión de medidas cautelares para garantizar las resultas del proceso ante tribunales judiciales, teniendo estos competencia temporal para tales efectos, debiendo remitir las medidas cautelares una vez constituido el tribunal y debiendo el solicitante formular su demanda arbitral ante el tribunal arbitral o centro de arbitraje en atención a lo que se ha acordado en la cláusula compromisoria arbitral dentro de un término de 10 días contado a partir del momento en que se haya diligenciado o practicado la medida cautelar. Aquí vemos que existe una diferencia con las medidas cautelares contempladas en el Código Judicial que exigen que la demanda sea presentada dentro de los 6 días posteriores a la práctica de la medida cautelar. Si la petición que se le hace al órgano judicial para la emisión de una medida cautelar y su práctica, no estamos hablando de 6 días para la presentación de la demanda, estamos hablando de 10 días en atención a lo que establece la Ley 131 de 2013. De igual forma, la justicia ordinaria tiene competencia temporal para llevar a cabo los aseguramientos de prueba contemplados en nuestra ley procesal. Desde un sentido práctico, resulta la concurrencia ante la jurisdicción ordinaria como la vía más idónea para lograr el cometido de medidas cautelares, teniendo en cuenta la importancia que todos los litigantes conocen del factor sorpresa en una medida cautelar. Y hago una distinción con relación a esto porque en las medidas cautelares a nivel arbitral requieren primero de la existencia de un tribunal arbitral para que éste sea decretado. Y siguiendo un procedimiento arbitral, esto ocurre en una etapa muy posterior a la de la presentación de la solicitud o demanda y su contestación. Esto llevaría a que la parte demandada ya tenga conocimiento suficiente de que se ha planteado una controversia y muy probablemente va a vaticinar que se le presentará una medida cautelar y podrá disponer de los bienes como a bien lo considere, perdiéndose este factor sorpresa. En este sentido, la ley arbitral considera también la existencia de órdenes preliminares, que a nivel arbitral las órdenes preliminares se parecen más a lo que es una medida cautelar en la jurisdicción civil porque son in oida aparte. Y estas son medidas que se realizan antes de conceder una medida cautelar. Y es importante esta distinción toda vez que a nivel arbitral las medidas cautelares, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria, son frente a la contraparte. Es decir, que a nivel arbitral, si usted presenta una medida cautelar, se va a dar traslado a la contraparte, quien tendrá el conocimiento y podrá defenderse antes de que la medida cautelar sea practicada. Nuevamente se pierde el factor sorpresa. Por ello, en la práctica es muy usual que el órgano judicial sea la vía más idónea para la presentación y práctica de una medida cautelar previo a la constitución de un tribunal arbitral, y es lo que usualmente ocurre. En adición a eso, la Ley 131 introduce medidas cautelares a diferencia de las medidas cautelares contempladas en el Código Judicial, y estas son tramitadas con traslado a la contraparte, como les mencioné, y estas medidas son que se mantenga o restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia, que se adopten medidas para impedir algún daño actual o inminente del procedimiento arbitral, o que se abstengan de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionen dicho daño o menoscabo. Asimismo, pues, se puede solicitar que se proporcionen medios para preservar ciertos bienes que permitan ejecutar todo el laudo subsiguiente y que se preserve elementos de prueba que sean relevantes para resolver la controversia. Si usted presenta una medida cautelar ante un tribunal arbitral, la Ley 131 va a exigir para su decreto que se logre convencer al tribunal arbitral de que, de no otorgarse la medida, es probable que se le produzca algún daño no resarcible adecuadamente mediante una indemnización que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida en caso de que sea otorgada, y que exista una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo de litigio prospere. Es decir, que para que usted logre una medida cautelar a nivel arbitral, usted necesita probar el periculum in mora
y el Forum Boni Juris. Es importante tener presente también que la Ley 132/2013 establece novedades, como les mencioné, de las órdenes preliminares, las cuales, a diferencia de las medidas cautelares contempladas en la Ley 131, se sustancian in noida parte, teniendo una característica muy parecida al procedimiento cautelar judicial, pero que se diferencia en la medida de que las órdenes preliminares son temporales, es decir, que solamente tienen un efecto muy corto, con una vigencia que no puede superar los 20 días, y que posteriormente tienen que formularse o modificarse a una medida cautelar propiamente tal, en la cual, como les mencioné, la contraparte sí tendrá conocimiento y podrá presentar las defensas que a bien tenga. Ahora bien, fuera de las medidas cautelares y de la colaboración con el Estado, hay un principio fundamental para que esto se sostenga. Y es que, como menciona la doctora Miriam Salcedo Castro, solamente en un mundo perfecto en el que los sujetos cumplieran sus obligaciones sin las amenazas del poder coercitivo del Estado, podrá existir el arbitraje sin apoyo. Es decir, el arbitraje no puede existir en ningún país sin la colaboración y el apoyo por parte del Estado con relación al poder coercitivo. El tribunal arbitral, aun cuando tiene jurisdicción y competencia para resolver conflictos, no tiene el poder coercitivo del Estado. Y el Estado es el que le brinda el apoyo desde un punto de vista constitucional y legal para su existencia, y le brinda al mismo tiempo la fortaleza del imperio para la ejecución de las órdenes procesales y de las decisiones que se emitan en laudos arbitrales. De nuevo, sin un apoyo estatal, es imposible la supervivencia del arbitraje. Y así es como, desde la regulación del arbitraje, se permite, en la colaboración de la Administración de Justicia con el arbitraje, la práctica de medidas cautelares, así como también se permite la práctica de pruebas cuando sea necesaria el poder del Estado o la confianza que brinda el Estado para que éstas se ejecuten. Y no será raro que, por ejemplo, a nivel procesal usted se encuentre con una prueba de informe en la cual se solicite información bancaria que, como todos sabemos, tiene un carácter restringido. Es muy difícil que usted logre que una entidad bancaria le vaya a dar información arbitral a 3 personas que se denominan árbitros, cuya jurisdicción y competencia es temporal, y brinden una información de carácter sensitivo. En una situación como esta, es dable que el tribunal arbitral pueda apoyarse en el órgano judicial solicitando que sea un juez de la República el que solicite esta información y entonces le pase esta información al tribunal arbitral. En este sentido, es importante tener presente que el juez no puede cuestionar ni modificar ni la medida cautelar que se le presente ni la práctica de pruebas que se le solicite. Solamente puede, en todo caso, solicitar aclaraciones directamente al tribunal arbitral para realizar un mejor ejercicio de la práctica de la prueba. Una vez ejecutado esto, se pierde el carácter temporal del órgano judicial en la ayuda o auxilio al brindarle ya la información al tribunal arbitral para que proceda con su procedimiento. De igual manera, es muy importante tener presente de que el Estado, aun cuando le brinda al arbitraje todo el sustento jurisdiccional y constitucional, el Estado siempre se va a resguardar para sí el control constitucional. Y en ese sentido, el Estado sigue manteniendo el control constitucional del laudo arbitral. Si bien es cierto de que ya no se presentan amparos de garantías constitucionales porque está restringido por la Ley 131, lo cierto es que una vez se han emitido los laudos arbitrales, que son las decisiones del tribunal arbitral, que pueden ser parciales o finales, estas puedan ser sometidas al control constitucional de la Sala Cuarta, pero mediante un listado de números clausus de las características o condiciones que se pueden impugnar dentro de un laudo arbitral. Y en este sentido, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia determinará si el laudo arbitral es válido o inválido para su ejecución. En igual sentido, el Estado, nuevamente con el poder del imperio, le brinda al arbitraje la posibilidad de su ejecución. Como sabemos, no es raro que en una controversia la parte vencida no cumpla voluntariamente con lo que se le ha condenado. En este sentido, si el laudo arbitral ha sido emitido dentro
desde la jurisdicción de Panamá, o es un arbitraje internacional con sede en Panamá, el laudo arbitral puede ser ejecutado de manera inmediata ante un juzgado de circuito, mediante los procedimientos establecidos para las resoluciones en firme que se puedan ejecutoriar. En el caso de que el laudo arbitral sea emitido en el extranjero, este laudo arbitral tiene que pasar por los filtros de la Sala Cuarta mediante un proceso de reconocimiento y ejecución del laudo extranjero en atención a los convenios y tratados que ha suscrito Panamá o en atención a lo que establece el Código Judicial, para posteriormente que sea reconocido, este pueda ser ejecutoriado. Y finalmente, como conclusiones de mi presentación, les puedo mencionar que el arbitraje, como les dije, no puede sobrevivir sin la aquiescencia del Estado, quien le permite existir y cumplir su rol y le brinda el poder coercitivo para hacer cumplir sus decisiones. La justicia ordinaria le brinda una mano al arbitraje en la ejecución de medidas, en la práctica de pruebas, en el declarando la validez o nulidad del laudo, reconociendo laudos extranjeros y ejecutando los laudos arbitrales, todo dentro de una armónica convivencia en pro de la administración de justicia. En Panamá no ha sido fácil llegar al momento evolutivo del arbitraje en que nos encontramos en este momento, pero con una buena visión de Estado se ha logrado realizar los cambios constitucionales y legales importantes y necesarios para llegar a la armónica convivencia entre la justicia arbitral y la ordinaria que se vive en Panamá hoy en día, la cual sin duda seguirá evolucionando en pro de la administración de justicia. Muchas gracias.